Susana de Batista, magíster en Filosofía e Historia de la Ciencia, docente e investigadora de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, miembro de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut. Bueno, buenas tardes a todos. No estoy muy acostumbrada a hablar con esto, así que espero que no, que me escuchen bien. Yo formo parte de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut. Esta es una organización que se constituye como organización civil. Además, soy docente de la universidad y demás, pero además de todo eso, lo que aquí nos convoca es el aspecto político de estos conflictos. Por eso, mi participación no viene por el aspecto de la docencia y demás, sino que viene desde la perspectiva política por esta, digamos, organización que se constituyó en el año 2012 como una organización o una asociación civil, justamente por la preocupación de diferentes personas, de diferentes ocupaciones, de distintos ámbitos políticos, que veíamos con mucha preocupación el incremento de la violencia institucional, en ese momento específicamente policial, hacia los jóvenes de los barrios más vulnerados o más alejados del centro, como solemos decir. Entonces, digamos, el aspecto que nos vincula, les cuento esto para que sepan desde dónde la comisión se vincula con el conflicto que se produce entre el Estado provincial ya nacionalizado y el LOF en Resistencia Cuyamen, justamente porque la comisión trabaja sobre problemas que tienen que ver con la violencia institucional. Y justamente cuando nos estamos refiriendo al LOF en Resistencia Cuyamen, nos estamos refiriendo a una problemática que, además de todas estas vertientes tan complejas que han ido citando los compañeros, tiene que ver también con una cuestión de violencia institucional. Nosotros conocimos como comisión a la gente del LOF en el año 2006, cuando en marzo hicimos un encuentro patagónico de familiares, del 2016, perdón, que hicimos un encuentro de familiares patagónicos que habían sufrido, digamos, violencia institucional. En ese encuentro conocimos de primera mano la situación del LOF porque vinieron algunos de los miembros de la comunidad. Ustedes saben que el LOF se instala en la zona de Santa Rosa Leleque, es decir, cercano a, en la ruta, digamos, 40 entre Esquel y el Maitem, pero que no están solos, digamos, justamente lo que decía Susana, ¿no? Es decir, esta es una zona que está rodeada de comunidades. Al ingreso de Esquel está Nahuelpan, pero después, llegando a las estancias de Benito, está la recuperación de Atilio y de Rosa Nahuelquir, que es Santa Rosa Leleque. Llegando, digamos, pasando la comunidad del LOF de Cuyamen, se encuentra también la comunidad de Vuelta del Río. Y justamente entre medio, digamos, de estas dos comunidades es que se instala el LOF en Resistencia Cuyamen, pero no se instala en ese lugar por casualidad, porque pintó que pasaban por ahí y entonces se instalaron en ese lugar. En realidad, esa instalación corresponde porque allí estaba la colonia Cuyamen y los Guala tenían tierras en esa colonia. Entonces, lo que suele ocurrir, o lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, es que los indígenas han ido habitando esas tierras que les fueron cedidas por el Estado, pero justamente después, como esas son colonias fijas, son territorios muy acotados, las familias se van moviendo, se van corriendo porque necesitan, digamos, alimentarse, porque esa tierra ya no alcanza para todos los miembros de la comunidad, y este es el motivo por el cual a veces se van. Y ese es el motivo por el cual justamente estamos realizando una investigación, porque también es cierto que los grandes terratenientes aprovechan los vacíos para correr los alambrados. Antes de ver, digamos, los conflictos, me gustaría comentarles que en realidad hubo 5
intentos de desalojo de esta comunidad, desde que se instalaron en el 2015 hasta, digamos, la última que se produjo el 1 de agosto. Dos intentos, digamos, de desalojo fueron, ni bien se instalaron, es decir, ni bien tomaron el lugar el 13 de marzo del 2015, bueno, ahí hubo un revuelo, los puesteros avisaron que había gente extraña en la zona, bueno, se hizo el primer desalojo. Un mes después se hizo otro, ya venían más fuerzas policiales, ya se utilizaron más balas, digamos, ¿no?, de plomo. Los próximos desalojos se hicieron el 27 de mayo del 2016, el 29 de junio del 2016 y por último en enero, perdón, del 2017 y por último del 1 de agosto. Lo que me interesa remarcar específicamente es que los desalojos se van complejizando a medida que avanzamos en el tiempo, no solamente por la participación de diferentes fuerzas, sino porque son la escalada, digamos, de violencia con la cual se invade la comunidad es cada vez mayor. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, porque uno a veces en el devenir de la información se olvida de algunas cosas. Pero miren, por ejemplo, en el intento de desalojo del 27 de mayo del 2016, por tomar alguno de ellos, se utilizaron 15 personas, ¿no?, estaban en la comunidad. Se utilizaron gases lacrimógenos, cartuchos de escopeta 1270 con balas de goma antitumulto. Se dispararon 242 cartuchos que fueron fotografiados, hay testimonios de eso por la comunidad. Participaron de los intentos de desalojo de manera combinada las fuerzas de infantería, policías provinciales, GEOP, Grupo Especial de Operaciones y Gendarmería. El operativo se realizó a la madrugada. Se detuvieron a 8 miembros de la comunidad que fueron trasladados en vehículos sin identificación oficial hacia la ciudad de Esquel. La zona permaneció acordonada. Y cuando la policía provincial se retira, las mujeres y los niños quedan a cargo de Gendarmería, que no les permiten volver a sus hogares y los mantienen a la intemperie durante 30 horas expuestos a las bajas temperaturas de la cordillera. Esa noche, en la zona, se registró una temperatura de 10 grados bajo cero y había niños de 1 mes de vida. En ese desalojo se priva de la libertad al lonco de la comunidad, que es Facundo Jones Wallace, al cual se le van a tramitar a lo largo de todo este tiempo causas que corresponden, digamos, a la justicia provincial y causas que corresponden a la justicia federal, por el tipo de imputación delictiva que hay, ¿no? Las causas provinciales fueron tramitadas por el juez Sachino en la zona de Esquel. En esa oportunidad, la Comisión contra la Impunidad se dirigió a la zona de Esquel, estuvimos allí, conocimos el LOF, acompañamos, bueno, ya conocíamos a algunos integrantes, pero conocimos el espacio, participamos como veedores en los juicios que se le hicieron a nivel provincial y después quedaban, digamos, ninguna de las cosas por las que se los acusaban, que era abigeato y tenencia de arma de fuego, pudieron ser comprobadas, por lo cual Facundo Jones Wallace en ese momento quedó, digamos, en prisión, pero no por la cuestión de las causas provinciales que se le estaban imputando, sino porque además había 2 causas que se tramitaban en el juzgado federal de Esquel, que es el juzgado de Guido Otranto, del juez Guido Otranto. En esas causas que se tramitaron a nivel federal, había 2 específicamente. Una que tenía que ver con la extradición del lonco a Chile, porque había un pedido, digamos, de Chile de extradición. Ese juicio se realizó el 31 de agosto. Y entre medio, digamos, de ese juicio por el cual el juez Otranto sostuvo que no había argumentos para realizar la extradición, porque efectivamente
el procedimiento bajo el cual se había descubierto que Facundo Jones Wala estaba, digamos, en Argentina, había sido un procedimiento totalmente ilegal, utilizando inteligencia y demás, que está prohibido hacerlo. Además de eso, los testigos, o uno por lo menos de los testigos que había sido vinculado, digamos, al caso, había sido arrancada, digamos, la confesión a golpes en la comisaría de Hualjaina. Por lo tanto, en este muchacho, Gonzalo Cabrera, la comisión realizó un habeas corpus que fue presentado justamente como, porque, ¿qué es lo que ocurre? En el caso federal, cuando este muchacho, testifica y dice que fue, digamos, mediante apremios ilegales la manera en la cual le fue arrancado el testimonio, el problema es que después el muchacho tiene que volver a Hualjaina y tiene que seguir tratando con la misma policía que lo golpeó, lo llevó, lo obligó. Entonces, frente a estas situaciones es que se plantean algunos recursos, como es el habeas corpus preventivo, para evitar justamente daños a la persona o a la figura de este testigo que había sido un testigo importante para evitar la extradición. Y dentro, digamos, de ese contexto es que también se realizaron las mesas de diálogo, porque, digamos, además de este primer conflicto que tenía que ver con la extradición, había otro conflicto que se había planteado en términos de que la comunidad no permitía el paso del tren de la Trochita, del viejo expreso patagónico, por sus propias tierras, por su territorio. Entonces, en ese contexto, el juez Otranto tuvo una idea bastante innovadora en el sentido de, en lugar de judicializar, digamos, otra vez a la comunidad y otra vez, digamos, llevar en términos de juicio la situación del tren con la Trochita, lo que se decidió fue sentar a las partes litigantes a conversar, a dialogar y a tratar de llegar a un acuerdo. Así se realizaron 2 mesas de diálogo. La primera se realizó en agosto, el 26 de agosto del 2016, y la segunda a fines de septiembre. Participaron por el Estado provincial el presidente en ese momento de Corfo, que era Martín Bortagaray, y el gerente de la Trochita, que era Bruno Peláez. La comunidad, la abogada de la comunidad, luego los fiscales, o sea, la representación de la Fiscalía Federal, y un montón de organizaciones que actuábamos como vedoras y garantes del diálogo. En ese contexto estaba la Comisión contra la Impunidad, que nosotros representamos, la Comisión Provincial por la Memoria, abogados indígenas, inclusive, bueno, estaba la PDH, ¿no?, de la sección del Lago Puelo, Cátedra Libre de Pueblos Originarios. Bueno, había un montón, digamos, de instituciones mediando la realización de ese diálogo, que tenía justamente, bueno, tratar de fortalecer los vínculos entre el Estado Nacional y los pueblos originarios. En esa primer mesa, digamos, se efectuó con relativa tranquilidad. Sin embargo, bueno, ya empezaron a vislumbrarse cuáles serían los conflictos, ¿no? Por ejemplo, yo traje algunas citas, por eso tomo los papeles. Por ejemplo, en esta primer mesa, el Lonco dijo: lo que sucede con la Trochita es una cuestión secundaria, pero no por eso menos importante, y forma parte de un conflicto más amplio y de fondo que se sostiene entre el Estado argentino y los pueblos originarios, que aunque no se quiera tocar, se debe reconocer. Bueno, este es el primer conflicto, digamos, tratar de reconocer esto, ¿no? No tengo, dijo, mucha expectativa, porque entiendo que esta relación depende de la confianza, y la confianza aún debe construirse. Fueron palabras bastante sabias y con bastante perspectiva de lo que iba a ocurrir después. Porque, bueno, para que las mesas tuvieran un final exitoso, era necesario en primera instancia habilitar la escucha. ¿Y qué significa escuchar? La escucha real supone darle al otro el lugar de igual, cosa que es bastante compleja en este caso.
Esa igualdad se da entre un nosotros y los otros y se sustenta en la capacidad de reconocernos como sujetos históricos interculturales, en condiciones de aprender unos de otros. Y aún así la escucha es muy compleja porque requiere además de cierta sabiduría para sostener los espacios de la palabra y del silencio. ¿Cuál es el momento en el que uno debe decir? Cuando el silencio tiene un posicionamiento que es más bien estratégico, que es lo que hay que callar en algunos momentos. Entiendo que muchas de estas dificultades se evidenciaron en la segunda mesa que se realizó a fines de septiembre del 2016. La continuidad del diálogo se vio enrarecida por varios motivos. En primera instancia, porque la comunidad sostuvo que el expreso patagónico, es decir, la trochita, había incumplido un primer acuerdo que tenía que ver con la posibilidad de que justamente donde está ubicada la comunidad Nahuelpan, los tanques de agua de los cuales la comunidad se alimenta son tanques que pertenecen al que pertenecen al ferrocarril. Por lo tanto, era necesario que el ferrocarril se hiciera cargo de limpiar esos tanques. Bueno, este fue el primer incumplimiento, digamos, que se produjo. Y el segundo, incumplimiento que va a ser la razón del levantamiento, de las mesas, es porque la comunidad le pedía al Estado provincial, en la presencia de Corfo, un posicionamiento con respecto a las tierras ancestrales, que se los reconociera como legítimos ocupantes y los enviados del Estado provincial no estaban autorizados a conceder esto. Entonces, este pedido de posicionamiento hizo que el presidente de Corfo comenzara a pronunciar frases ofensivas hacia los miembros de la comunidad y especialmente que comenzara, especialmente con el lonco, y que comenzara a amenazar con abandonar el diálogo. Hecho que, motivó un cuarto intermedio en esa mesa y trató de subsanarse. Pero ese clima enrarecido que se había gestado en esa segunda mesa y que hacía prever que el proceso, de diálogo iba a ser dificultoso, iba a ser complejo, aún no daba a entender el final truncado que tendría ese trabajo de mediación un mes después. Justamente cuando la comunidad ya había realizado las modificaciones y había aceptado volver a sentarse y con cierta tranquilidad, había hecho las modificaciones al primer borrador consensuado, el representante del Estado provincial envió una carta al juez Otranto que decía algo así, es decir, en estos términos, y cito textual, ¿no? En este contexto, sostiene Bortagaray, manifiesto mi absoluta, plena y rotunda voluntad de no seguir participando de la mesa de diálogo, ni de cualquier otro tipo de negociación, desconociendo íntegramente cualquier acuerdo preliminar y o definitivo que se está impulsando, dando por cerrada cualquier tipo de negociación que en el marco de la mediación se pretenda encauzar. Es decir, inhabilitó cualquier posibilidad de resolución pacífica del conflicto. Es esto, en definitiva, ¿no? Entonces, la actitud del gobernador, en aquel momento, Mario Daneves, ratificó este rumbo al anunciar por los medios de comunicación nacionales y provinciales que pediría la destitución al Consejo de Magistratura de Nación del juez federal Guido Otranto. Traje todos estos pequeños puntos porque uno los va viendo a medida que ocurren y van quedando, pero cuando uno los une todo, encuentra el sentido de algunos posicionamientos, ¿no? Entonces, empecemos por pedirle la destitución al juez Otranto, por no haber dado lugar a la extradición del lonco, dice Facundo Jones Guala, en el juicio que se realizó en agosto del 2016. Las declaraciones a la prensa que acompañaron el cierre en la segunda parte de la mesa dan cuenta de esto y de la negativa de los funcionarios del Estado provincial para pensar el conflicto sin acudir a lugares comunes, tales como: nosotros no le vamos a pedir permiso a nadie porque el tren es como una ruta nacional y no puede ser cortado. O,
¿De qué viven estos tipos de personajes?, se pregunta el gobernador de la provincia en clara alusión a Facundo Jones Wala, a quien transforma en el conocido estereotipo del indio vago. Sería un error pensar que los funcionarios de los gobiernos nacionales y o provinciales actúan por improvisación. Por el contrario, es parte de una matriz ideológica, como bien lo comentaba Marcos y también Juan Manuel, que los constituye, digamos, ¿no?, como sujetos políticos. De hecho, Luis Cayutur, que es un miembro de la comunidad, lo expresó con mucha claridad, y por eso tomo sus palabras, cuando entre las expectativas sobre la mesa del diálogo, él sostuvo: todos en conjunto traemos distintas concepciones y formas de ver el mundo. Lo importante para cualquier mesa de diálogo es reconocer esto y entender que estamos posicionándonos todos desde distintos paradigmas. Creo que tenían mayor claridad que los miembros del gobierno provincial, los miembros de la comunidad, en este contexto, ¿no? Entonces, mientras nuestros gobiernos sigan pensando desde la lógica de la blanquitud como digamos, forma de legitimidad de origen, ignorando el significado de lo comunitario, desconociendo su preexistencia sobre el territorio que todos habitamos, será cada vez más complejo lograr un entendimiento. Cuando las autoridades dieron por concluido el diálogo, obturaron la posibilidad de reanudar el trabajo que venía construyéndose desde la mesa. Eso fue claro. Y yo personalmente creo que fue como un instante, ¿no? Un instante fue lo que me dio entre el portazo y la represión brutal que se realizó luego en enero del 2017, en el pull-off en Resistencia. Y ese instante se constituía con una decisión política. Porque es función de la política dimensionar la densidad de las palabras y las barreras que se construyen en torno a ellas y a los silencios. Y con todas estas acciones, el Estado provincial, en sintonía con el Estado nacional, dejó en claro para ellos a quienes les cabe la reflexión y a quienes les caben las balas. Y este es mi parecer personal. Luego de la represión de enero del 2017, sigo con algunas apostillas porque me parece interesante. El entonces jefe de policía, Luis Salé, realizó la siguiente declaración radial. Como jefe de policía, quiero decir que basta de que se considere mala palabra, valga la redundancia, la palabra represión. Y entonces continuó. Represión es utilizar todos los medios legales para hacer cesar un delito, capturar a los autores y ponerlos a disposición de la justicia, que sea esta la que concrete definitivamente la represión de cuestiones a través, digamos, de cuestiones legales. Justamente lo que no se cumple en ninguno de los intentos de desalojo. Si a estas palabras le agregamos las del intendente del Maitén, quien manifestó y agradeció públicamente que había podido pagar los sueldos de los empleados municipales y el aguinaldo de diciembre del 2016 porque la estancia Benetton le había adelantado los impuestos anuales. Esta confesión de parte, sumado al destacamento instalado de gendarmería apostado al interior de la estancia, muestra una vez más la compleja red de relaciones que se establecen entre el poder político, el poder represivo y el poder económico. No es producto de la casualidad, sino más bien de la concordancia, que la represión que Alé minimiza se corresponda con los dichos del gobernador Das Neves y de su ministro de Gobierno, Pablo Durán, cuando se refirieron, y aún lo hacen, a los mapuches como guerrilleros, como terroristas, y a la vez, en algunos contextos, se ha felicitado a la policía por su accionar. El Estado provincial no está dispuesto a establecer acuerdos con la comunidad. En primera instancia, y sin que esta sucesión implique un orden de mérito, porque no hay un reconocimiento del otro como un sujeto con el cual se busca entablar ese diálogo. Y en segunda instancia, porque reconocerlos y con ello reconocer su preexistencia los coloca en una situación más que incómoda ante Luciano Benetton. Yo tenía un abuelo que decía que no se muerde la mano del amo que te alimenta, ¿no? Bueno, esto me lo hizo recordar mucho. Entonces, ¿qué posibilidades de diálogo y qué tipo de entendimiento es posible construir cuando la lucha se entabla entre el derecho a la propiedad privada y al mercado y el derecho ancestral?
Solo la política puede zanjar estos dilemas. El gobierno del Chubut perdió la posibilidad histórica de mostrar que otra manera de resolver los conflictos podía ser posible y podía hacerse en Chubut, al patear las mesas de diálogo. Y asimismo habilitó la escalada de violencia que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el pasado 1 de agosto. La violencia creciente con que se fueron llevando a cabo los intentos de desalojo hacen pensar que lo extraño es que no hayamos tenido que lamentar muertes con anterioridad, no que haya ocurrido una desaparición forzada ahora. Todas estas fuerzas de seguridad se necesitaban para desalojar a 7 personas que estaban sobre la ruta. ¿Podría haberse esperado un resultado distinto a lo que efectivamente ocurrió? ¿Cuántos sentidos construyen las palabras represión, guerrillero, terrorista en nuestro país desde la última dictadura militar? Palabras sensibles, palabras que perforan la memoria y nos retrotraen a un pasado, a un presente, al condensar muchos de los significados que se entretejen en esta construcción de la conciencia histórica en nuestro país. Con esas palabras del pasado se buscó nombrar un proceso inédito, que si bien involucra la recuperación territorial, no se limitaba a esto. Estos mapuches no esperan dádivas del Estado, sino su reconocimiento como nación preexistente para poder iniciar el diálogo. Y ese proceso de reivindicación profunda de la cultura y la dignidad del pueblo mapuche ha descolocado totalmente a las autoridades provinciales, porque efectivamente no hay que temerle a las palabras, sino a la realidad que estos discursos terminan actuando. Bueno, estas son las reflexiones que a mí me parecía importante para que comenzáramos a pensar los conflictos en los cuales uno está un poquito más como alejado, porque bueno, por ahí los mapuches están allá en la cordillera. Bueno, este es un problema que tenemos en la provincia del Chubut, del cual todos como sociedad somos parte. Si no reconocemos en primera instancia esto, va a ser muy difícil que se pueda entablar o que podamos exigir que se establezca el diálogo. Bueno, y no quisiera terminar mi exposición sin preguntar, ¿dónde está Santiago Maldonado? Muchas gracias.